Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Pues sin duda alguna esta es la batalla más famosa de la Revolución Mexicana. Es simbólica también porque es la batalla el triunfo constitucionalista que abre la puerta hacia la Ciudad de México. Pero haciendo un poco de memoria tendríamos que recordar de qué se trata esta revolución, esta lucha constitucionalista. Es precisamente la revolución que nace, que se organiza para combatir al gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta. Este movimiento nació en marzo de 1913 con la promulgación del Plan de Guadalupe, que consistía precisamente, llamaba a combatir y a quitar del poder al presidente ilegítimo, como ya lo dije, el general Victoriano Huerta, y fue un movimiento que se organizó a lo largo y ancho de todo el país, pero por supuesto moviéndose principalmente desde el norte. Nació en el norte bajo el liderazgo de don Venustiano Carranza y bueno, pues en 1913 fue un año de batallas constantes y es pues precisamente el general Francisco Villa quien encabeza el movimiento más importante. Recordemos que la Revolución Constitucionalista, el ejército constitucionalista se compone por 3 cuerpos de ejército: la división del noreste a cargo del general Pablo González, la división del noroeste bajo el mando de Álvaro Obregón y la división del norte liderada por el gran caudillo, el general Francisco Villa. Y bueno, pues entonces es un movimiento que va desarrollándose a lo largo de 1913, pero principalmente en los primeros meses de 1914 es cuando toma mayor fuerza y cuando se van dando los triunfos más importantes para este movimiento. ¿Y qué representa? Bueno, pues es que Zacatecas pues es el avance que se va llevando desde el norte del país. El objetivo era llegar al centro de la República, a la capital de la República, y es un avance que comienza desde el norte, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, por supuesto. Bueno, el objetivo era ese, llegar a Zacatecas y luego bajar hacia la capital. Recordemos lo importante que es Zacatecas en el sentido económico. Sin duda alguna, uno de los estados con la economía basada en la minería más importante, ¿no? Las minas de plata, recordemos que es una de las principales fuentes de ingresos a lo largo de siglos, ¿no? Y bueno, es una actividad muy importante la que tiene este estado. Pero sobre todo pensemos en el avance. Lo que tenía que hacer era contener el ejército federal y Huerta, pues, como presidente y como jefe de este ejército, lo que tenía que hacer era contener. Ya venían avanzando, ya habían bajado por Chihuahua, ya habían pasado Coahuila, entonces tenía que irlos deteniendo en la medida de lo posible, era contenerlos para que no avanzaran hacia el centro de la República. Eso es, y ahí es donde se encuentran, porque ya le ganaron a aquellos estados, entonces tienen que tratar de detenerlos ahí en Zacatecas. Claro que es muy importante, pero antes había habido otras batallas también sumamente importantes que, bueno, pues habían sido victoriosas para el ejército constitucionalista. Como digo, se va trazando la debacle del ejército federal y del gobierno de Huerta. Entonces, son procesos que van ocurriendo poco a poco en la medida que los constitucionalistas van consiguiendo triunfos. De eso se trata. Tenemos, por ejemplo, la batalla de Torreón entre el 20 de marzo y el 3 de abril, luego la batalla de San Pedro de las Colonias entre el 10 de abril y el 14 del mismo mes, y son batallas bien importantes. La batalla de Paredón, por ejemplo, también el 17 de mayo del 14, y son estos los triunfos que, como les digo, van generando el preámbulo de la batalla de Zacatecas. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo se desarrolla esto? Los federales saben que ya van camino hacia Zacatecas, es decir, ya hay unas fuerzas constitucionalistas, villistas concretamente, apostadas en Zacatecas. Pánfilo, Natera y Arrieta ya están ahí
en Zacatecas, con algunos enfrentamientos, pero digamos distantes, algunos, nada de enfrentamientos formales todavía, sino ocasionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Bueno, Pancho Villa está en Torreón, sigue en Coahuila. Y manda la delantera. Cuando ve que estos hombres están ahí ya tratando de tomar Zacatecas, pero no lo consiguen, bueno, entonces el primero que envía hacia allá Pancho Villa es a Felipe Ángeles, el general Felipe Ángeles, que recordemos es una figura principalísima de la Revolución Mexicana y del villismo. Y Ángeles va hacia allá para reconocer el terreno, para emplazar a las fuerzas villistas y entonces preparar un plan de operaciones junto con Tomás Urbina, con Manuel Chao y con Domingo Arrieta. El 15 de junio, estamos ya en junio de 1914, el día 15 la División del Norte inicia su avance de Torreón hacia Zacatecas. Van aproximadamente, la verdad es que es difícil tener los números precisos de hombres que están en un ejército y en otro. Algunos estudiosos de la historia militar dicen los vencedores aumentan el número de los vencidos, en fin, cada quien da sus números, pero tenemos algún dato de que iban aproximadamente 17,000 hombres del ejército de la División del Norte, 38 piezas de artillería, varios carros de ferrocarril en los que se dirigen desde Torreón hasta Zacatecas. Y bueno, pues la plaza de Zacatecas, ya el Ejército Federal había dispuesto cómo iban a defender la ciudad de Zacatecas. El ejército había instalado a sus hombres, su artillería, en los cerros de la Bufa y el Grillo, que son pues los cerros más importantes o más grandes, quizá. El más emblemático es el de la Bufa, de aquella ciudad, hermosa ciudad colonial de Zacatecas. El día 17 de junio, el general Felipe Ángeles salió de Torreón hacia Zacatecas. Llevaba la encomienda, como ya había dicho, de emplazar la artillería villista y de diseñar el plan de operaciones junto con Tomás Urbina. El plan general de batalla es lo que iban a realizar. El 19 de junio, Urbina, Ángeles y también Manuel Chao hacen el reconocimiento del terreno, que es una parte muy importante de la estrategia militar, reconocer el terreno sobre el cual se van a enfrentar, sobre el cual se van a movilizar. También emplazan sus fuerzas y contienen el ataque de las tropas villistas que están siendo provocadas por los federales, es decir, ya está parte del ejército villista y están siendo provocadas con la intención de que se desate ya el enfrentamiento entre los dos ejércitos. Los días 20, 22, para este momento todavía no está. Tenemos que tener presente que todavía no está Pancho Villa en Zacatecas, recordemos, él está en Torreón, apenas se va a movilizar hacia Zacatecas. Así que entre los días 20 y 22 de junio continúa el emplazamiento de las fuerzas villistas, sigue habiendo enfrentamientos aislados entre ambos ejércitos. Y bueno, sobre todo importante decir que los villistas están esperando la llegada de su jefe, están esperando que llegue Francisco Villa para que apruebe el plan de batalla y que dé la orden de iniciar. No iban a iniciar este enfrentamiento sin la orden del general Francisco Villa. Él llega a las afueras de Zacatecas la tarde del 22 de junio, revisa la propuesta de batalla, la aprueba y ordena que inicien las hostilidades al día siguiente, a las 10 de la mañana. Amanece el 23 de junio de 1914 y este es el día de esa histórica batalla de Zacatecas. Comienza el fuego, la artillería abre fuego y protege el avance de la infantería de manera sincronizada. Aproximadamente a las 10 de la mañana, 10:20 de la mañana, los villistas toman la primera posición defendida por los federales, que eran las afueras de la ciudad de Zacatecas, y poco después toman el cerro de Loreto. A las 10:40 el general Maclovio Herrera toma el cerro El Padre, que es al sur de la capital. A las 12 del día los villistas ocupan el cerro La Sierpe, derrotando así a los defensores. Mientras Pánfilo Natera toma a esa misma hora el cerro que se llama El Refugio, también hacia el sur de la capital. Las tropas villistas
encabezadas, lideradas por Raúl Madero, no logran hasta este momento tomar el Cerro del Grillo, que eran, como les decía, los más importantes, el Cerro del Grillo y el Cerro de la Bufa. Raúl Madero no consigue todavía tomar este Cerro del Grillo, por lo que el general Rodolfo Fierro encabeza una carga con aproximadamente 200 hombres o poco más de 200 hombres para tomar este Cerro del Grillo. Bueno, Rodolfo Fierro es herido y se resuelve ahí el problema de la herida como puede y continúa el asalto del cerro hasta que logra tomar esa plaza. A la 1:30 del día aproximadamente toman el Cerro del Grillo. Ya son las 3 de la tarde cuando los federales, para ese momento ya los federales solamente conservan el Cerro de la Bufa y el centro de la ciudad, el centro de la capital del estado de Zacatecas. No falta mucho para concluir con este enfrentamiento, con esta batalla, hasta que, bueno, pues la derrota, se consuma la victoria de los villistas y los federales son derrotados. Aproximadamente se cuentan unos 6,000 hombres, unos 6,000 huertistas, bueno, miembros del ejército federal, intentan salir de la capital de Zacatecas. La única vía abierta que tenían era hacia el sur de la ciudad, pero bueno, pues la verdad es que estaba copada por soldados villistas de Pánfilo Natera, así que mueren muchos federales. Por supuesto también hay importantes bajas de villistas, pero así es como se consuma la batalla de Zacatecas, como les decía, la más importante simbólicamente de la Revolución Mexicana. Para las 5 de la tarde del día 23 de junio de 1914 estaba ya en manos de los villistas la ciudad de Zacatecas. El general Felipe Ángeles tiene textos en los que algunos de sus testimonios, de sus memorias de aquellos días, en los que narra con mucha precisión cómo es que encuentra a la ciudad, cómo mira la ciudad al día siguiente, el 24 de junio del 14, y habla de esa desolación y de ese escenario de muerte que encuentra en el camino. Ese mismo día, el día de la batalla, el día 23, el general Francisco Villa, con todo y el caos que puede generar una situación como esta, el general Francisco Villa ordena que no se cometan saqueos y también ordena que se castigará con la pena de muerte a quien lo haga. Y otra cosa que hace en medio de estas ordenanzas, que los 3,000 federales capturados que habían tomado, pues que ellos se encarguen de limpiar la ciudad de los cadáveres que inundaban, por supuesto, la ciudad. Pues es una guerra, ¿no? A veces miramos a la Revolución Mexicana como una escena quizá muy romántica de nuestra historia, pero no olvidemos que es una guerra en la que hay ejércitos enfrentándose, pero hay mucha gente que no está ni con un ejército ni con otro, y son los que también definitivamente sufren las consecuencias. El rompimiento, la decisión, las diferencias personales y en cuanto a estrategias, especialmente personales entre las dos figuras, es muy clara ya la división, la tensión es clarísima, pero llegan a un acuerdo que es esto, ¿no? Concluir con el objetivo que se había planteado desde que se promulgó el Plan de Guadalupe, era quitar del poder a Victoriano Huerta, y para eso se había formado este ejército constitucionalista, para eso se habían integrado estos 3 cuerpos de ejército, tenían ese único y principal objetivo, acabar con ese gobierno que había violado la Constitución, que se había montado en la presidencia con un asesinato, el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Entonces llegan a un acuerdo, a un pacto. Muy bien, zanjan las diferencias, van a concluir con este episodio y ya después resolverán lo siguiente. Entonces viene un momento que es conocido como y un documento que es conocido como el Pacto de Torreón, donde se reúnen en julio, el 8 de julio, perdón, no recuerdo bien la fecha, en los primeros días de julio de 1914 se reúnen, se llega a este pacto en el que las fuerzas revolucionarias deciden
esto, que van a continuar con la lucha, que van a continuar para alcanzar ese objetivo, y luego se va a convocar a una convención de todas las fuerzas revolucionarias. Y entonces vamos a ver cómo después, por supuesto, viene la siguiente etapa, la etapa de la convención revolucionaria, pero ya la fricción es tanta que si bien acordaron continuar en Torreón, después la situación toma otro rumbo y es cuando viene la lucha de facciones, porque ya no hay posibilidad de acuerdo entre villistas, sobre todo, y carrancistas. Le dice el don Venustiano Carranza a Francisco Villa, les voy a leer esto, un telegrama. Señor general Francisco Villa, me comunica el general Natera que hoy empezará su acción sobre Zacatecas y que son muy grandes las esperanzas que cobija acerca de su triunfo. Le mando a usted que el jefe de las fuerzas suyas más cercanas a Zacatecas esté listo para llevar su auxilio al dicho general si las peripecias de la batalla así lo requieren. Y firma el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Villa le responde: señor, me llega su mensaje sobre las operaciones que emprende hoy el general Natera. Le contesto que ya tomo mis providencias y que se cumplirán las órdenes que me envía. Lo saludo con mi mayor afecto. Francisco Villa. Un tercer telegrama de Carranza, un telegrama más de Carranza a Villa. Ayer le ordené que enviara al general Natera la ayuda de un refuerzo para el ataque sobre Zacatecas. Si todavía no ha mandado usted ese refuerzo, dispongo que salga para allá no menos de 3,000 hombres y 2 baterías de cañones. Y ya un último párrafo, donde Villa dice: le hablo, señor, de su mensaje sobre el movimiento de tropas para mandar mi ayuda al ataque y toma de Zacatecas. Creo conveniente, salvo lo que usted opine, que debo hacer movimiento de toda mi división para asegurar así el logro de estas operaciones y disminuir en lo posible el sacrificio de nuestros soldados. Es decir, es una estira y afloja entre Villa y Carranza, que, como decimos, a tal grado se pone la situación en ese momento previo a la batalla de Zacatecas, que Villa dice: bueno, si están así las cosas, yo presento mi renuncia a la División del Norte, yo dejo de ser el líder de este ejército. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.